¿no? En las herramientas que tenemos y cómo lo vamos a ir manejando también. Entonces, sí, bueno, si me preguntan qué es la salud mental, es algo que está dentro de nosotros, que es parte de nosotros, y es inherente a lo que yo creo que le estamos dando voz, le estamos también dando un lugar, pero que ha existido todo el tiempo y que ahora lo estamos haciendo más consciente. Efectivamente concuerdo con Michelle porque básicamente la salud mental es como integral, ¿no? Trabajamos en diversas áreas, diferentes dimensiones también del ser humano y sobre todo yo creo que tener salud mental habla muchas veces como de mantener relaciones sanas, ¿sí? Sobre todo de poder conversar, de poder hablar desde una postura como mucho más flexible, ¿sí? Siento que eso marca mucho en nuestro trabajo con Michelle. Nosotros trabajamos juntas, entonces trabajamos mucho en esto de la flexibilidad psicológica y es decir, como aceptar la realidad en donde nos encontramos, no desde la lucha, sino desde el sufrimiento, sino más bien como que es parte de la vida lo que estamos pasando, pero la aceptamos. Entonces para nosotros es realmente como esto, la salud mental, que podamos adaptarnos a los acontecimientos que están pasando en nuestro día a día, pero no desde el sufrimiento, ¿ya? Un poquito voy a hablar desde el sufrimiento y del dolor, es muy distinto, ¿no? El sufrimiento es algo que, bueno, por así decirlo, es algo que uno decide, entre comillas, ¿sí? Pero no es que uno decide, voy a sufrir el día de hoy, no, sino que realmente es algo que inconscientemente por todos nuestros patrones, por todas nuestras conductas, por toda nuestra historia también que vamos cargando en nuestra vida. Entonces, en eso pasamos como este sufrimiento y el dolor es parte de la vida, ¿no? Cosas que nos pasan, ¿sí? Ejemplo, digamos que el día de hoy yo me voy a casar, ¿sí? Me voy a casar y en ese momento me acuerdo que mi papá no está conmigo para llevarme al altar y en ese momento es un dolor, ¿sí? Entonces en el día más feliz de mi vida tengo ese pequeño dolor, ¿sí? Y digo pequeño entre comillas también y sobre todo que a lo largo de la vida vamos a tener todo esto y tener esa flexibilidad psicológica, tener esta salud mental buena, ¿sí? Ayuda realmente a que nosotros tengamos herramientas para poder salir adelante, ¿sí? Entonces eso para mí es. Me parece muy interesante la pregunta y analizando el hecho de lo que es salud como tal, me hace pensar que también existe la posibilidad, y lo sabemos, de la contraparte. Entonces, ¿qué sería salud mental? Tener una vida, llevar una vida en la que podamos tener conciencia diariamente, como ya dijeron, de aquellas cosas que pueden llegar a afectar nuestros pensamientos y desencadenar cosas aún peores en nuestro diario vivir. Entonces, salud mental es primeramente tener conciencia, por eso la frase piensa en lo que piensas, ¿verdad? Y analizar qué importante es cada noche, cada mañana meditar en esto, qué voy a hacer hoy, qué hice hoy, qué me afectó o de qué manera pude haber afectado a otra persona. ¿Okay? Entonces, a medida que hacemos ese ejercicio, entonces eso es una forma de llevar esa vida de salud mental, es decir, procurar mantener fuera o lejos de nuestra mente, que es tan importante y que a veces se puede convertir en un hermoso lugar de creatividad o en un campo de batalla en diferentes momentos de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, mantener ese lugar de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué es la salud mental? Es justamente cuando te encuentras contigo mismo, cuando eres capaz de sentir, cuando tienes miedo, cuando tienes ese sentido de la vida, cuando sientes que necesitas armonía y cuando comienzas a retarte a ti mismo, a decir, esto es lo que yo necesito. La salud mental es cuando nos permitimos abrirnos con valentía a aquello que nosotros queremos para ser mejor cada día. La salud mental tiene que ver mucho con el querer hacer, con el querer sentir y con el querer vivir de una manera plena en cada día de nuestra vida. Súper. Muy bien. Vamos. ¿De qué manera distintas terapias o enfoques pueden ayudarnos a mejorar nuestro bienestar emocional?
Bueno, creo que esta es una pregunta muy interesante porque va justo en esta dinámica de a veces se piensa que salud mental es ir al psicólogo, ¿no? Como ir a terapia, ir a un consultorio, voy y hablo de lo que estoy pensando y estoy sintiendo, y sí, pero creo que también parte de esto y de lo que nos ha integrado es que no es la única forma de estar dentro de la salud mental. Inclusive hay cosas que a veces yo siento que es como pasar estas barreras. De ejemplo, alguna vez llevo a mi consultorio una paciente que me traía la lectura de sus chakras o la lectura de cartas incluso, y me parecía de lo más interesante porque es entender desde dónde mi consultante ve el mundo, cómo él lo siente real, cómo a través de eso va conectando consigo mismo. Porque esto es importante, porque no se invalida. Yo creo que va teniendo sentido en tanto tenga lugar en la vida de mi consultante y nos conecta tanto porque habla de su verdad. Cuando nosotros vamos a terapia, yo creo que hablamos de mi verdad, que voy a trabajarla, mi mundo, mi realidad. Y evidentemente yo creo que es ahí donde entramos a este mundo tan subjetivo, tan interno, donde conectamos con nosotros, donde nos redescubrimos inclusivamente a nosotros y nos damos cuenta de que existe un lugar donde todo esto es válido, donde, ejemplo, la numerología, las lecturas, etcétera, van teniendo un lugar y van teniendo un sentido por lo que significan para mí dentro de mi vida. Es completamente integrador. Creo que también yéndonos ya a un campo también de la medicina, creo que se nos ha abierto, no totalmente, pero un campo en la salud mental. Hace no tanto nosotros pertenecíamos al área de psicología clínica, al área de las ciencias sociales, y se nos ha instaurado recién un lugar en la dinámica de la salud mental y las ciencias de la salud, que es algo que se está peleando, ¿no? Porque en nuestro título aún no lo está registrado y es una pelea que está, pero es como para darle un lugar de que esto es una existencia, es real y es válido. Porque antes, claro, la medicina tradicional como la conocemos es quien tenía un lugar, es quien se desarrollaba también. Y creo que ahora que le abramos campo a todas estas áreas, que empecemos por la salud mental y que la salud mental no sea quien cierra otras puertas, creo que es lo que nos abre a entendernos como seres humanos que existen y que en esta conciencia que tenemos podemos tener nuestras propias verdades sin ser invalidados, sino desde una dinámica de ser entendidos o tratar de entendernos también. Claro, hablando desde enfoques, realmente desde la psicología hay un montón de enfoques que realmente sirven para cada paciente, y vamos a hablar desde un enfoque, por ejemplo, cognitivo-conductual. ¿En qué se centra el cognitivo-conductual? Trabajar pensamientos, trabajar conducta, desde ahí modificar, ¿no? Y como sobre todo los patrones. Ahora, la terapia, digamos, ahora que hay una terapia con tercera generación, ¿sí? Esa tercera generación nos habla más bien desde la aceptación y el compromiso de los valores, que en un momento yo toqué el tema. ¿Y qué pasa con los valores? Acerca realmente de cuán importante para mí es tal área. Ejemplo, para mí una relación, en general, pero ahora vamos a hablar de las relaciones afectivas, y es que para mí una relación tiene que haber libertad, porque para mí eso es importante. Pero realmente estoy en una relación de no me dejan tener amistades, en donde me revisan el celular, en donde tengo que llegar a las 8 porque si no se arma el problema, ¿sí? Para acá creo que entonces suele pasar, ¿no? Pero no me siento cómoda en esa relación y sufro mucho, y ahí hablo de sufrimiento porque digo, ¿qué pasa conmigo? Y entonces tengo que realmente, los valores es como esta brújula, ¿no? Que nos guía realmente hacia dónde ir, y digo, bueno, ¿realmente esto me está haciendo feliz? ¿Realmente yo estoy llegando a donde yo quiero llegar? Que es, por ejemplo, la libertad. Probablemente no, ¿sí? Hay un autor que dice, y no importa lo que hay que hacer, con miedo y con poca certeza, voy hacia los valores, porque es lo único que me guía y es lo único que yo tengo para continuar. Entonces, desde ahí nosotros trabajamos, más que nada en terapia, desde esta aceptación, ¿no? Desde estos valores que nos pueda orientar, ¿sí? Ahora, también hay el psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis habla mucho desde el pasado, y que realmente es desde la raíz del problema, ¿sí? Nosotros trabajamos más bien como desde este presente, pero lo aceptamos, aceptamos la realidad que nos encontramos y continuamos, ¿sí? Y sobre todo esto, la compasión que uno también tiene. Siento que eso es importantísimo, la compasión hacia uno mismo, ¿sí? Entonces, hay varios enfoques, creo que se integran nuevamente, y repito, esta parte de la psicología para abordar y sobre todo entender y poderle leer al paciente que necesita. Porque muchas veces digo, esto es fácil, lo hago así. Pero no, el paciente probablemente no necesita eso. Entonces, ahí aparece el ojo clínico, de entender realmente, no, me puede servir esto, le va a servir acá. Sí, hay pacientes que me dicen, verá,
Salomé, yo quiero que me dé técnicas así. Como yo soy muy cuadrado, entonces necesito esto. Entonces, claro, hay que reestructurar, ¿no? Y probablemente tengo que también manejarme en base a lo que pide, pero también trabajar otras cosas, que no es solo como reglas, vengo y me da la receta y ya está, sino que trabajar como mucho más allá y a veces es desbordante también, pero siento que la terapia no es el fin, es el camino de. Entonces, eso es importante también dentro de cada uno de los enfoques. Yo tengo una pregunta, y yo no sé mucho de términos técnicos, pero ¿qué significa el cognitivo-conductual? Es un tipo de enfoque que se llama cognitivo-conductual, cognitivo de la mente, conductual de la conducta, y es que modifica la conducta y el pensamiento, ¿sí? A través de la conducta, a través del pensamiento, perdón. Por ejemplo, digo, soy inútil. ¿Sabes qué, Salomé? Yo soy inútil. Entonces eso es un pensamiento, ¿ya? Entonces le digo, pero ¿cuál es la evidencia de que tú eres inútil? Es que no pude servirme un vaso de agua. Okay. Entonces ahí vamos a reestructurar, ¿sí? Por eso tú dices, entonces eso es lo que modificamos cognitivo-conductual. Gracias. Bueno, esta pregunta creo que era un poco más, digamos, enfocada en el área clínica, tal vez. Sin embargo, quisiera dar un aporte desde el punto de vista espiritual. Pienso que nosotros, los seres humanos, somos tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, ¿verdad? Y dándole un enfoque espiritual sumamente importante, yo diría incluso vital, saber que muchas de las cosas que a veces podemos sentir como seres humanos, indiferentemente la etapa en que estemos viviendo, me refiero, hemos visto, tal vez todos hemos conocido ejemplos de personas que a nuestro criterio han llegado muy lejos, ¿cierto? Y decimos, oh, esa persona debe ser feliz totalmente, una vida perfecta debe llevar, y luego esa persona sale diciendo, bueno, yo vivía en realidad esto, otro, tal, y encontré a Dios y me siento de maravilla. No significa que deba restarle valor a lo anterior, sino que a esa persona le faltaba algo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de pronto se había enfocado mucho en un área y había dejado de alimentar la parte espiritual. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista espiritual, es un enfoque importantísimo para las personas y estoy de acuerdo también con lo que dijeron anteriormente en el sentido de que cada persona es única, cada uno de nosotros es único. Lo dicen nuestras huellas, lo dice nuestro ADN y nuestro espíritu también es así. Entonces, son diferentes formas únicas de ver, de interpretar la vida y de cómo reaccionamos ante cualquier situación. Y en esos momentos, incluso está comprobado que ayuda muchísimo el tener esperanza, ayuda muchísimo el tener fe. Ha habido personas, ha habido casos de incluso psicólogos, Víctor Frank, Sí. que él escribió un libro épico, digamos, y es donde él decía, el hombre necesita sentido. Entonces, fundamental esto, y personalmente considero que va muy de la mano con la psicología. Yo agradezco mucho a Dios porque actualmente se ha abierto ese abanico de posibilidades y estamos como sociedad entendiendo eso. ¿Okay? Que es importante, que una cosita más que quiero acotar con respecto a esto es que no nos las sabemos todas, como decimos, ¿cierto? Entonces, qué importante reconocer, necesito otro enfoque, pero este no viene de mí. Necesito tal ayuda, X ayuda, ¿ok? Bueno, desde el punto de vista holístico, entendamos pues que el ser es un todo. Como bien ha dicho mi querido colega que tengo aquí a mi lado izquierdo, ¿sí? Somos cuerpo, somos mente, somos alma, somos todo en uno, no podemos dividirnos. Pero si hablamos de un enfoque como tal, entonces hablamos también del enfoque desde el lado corporal, desde el lado emocional, desde el lado energético. ¿Y qué es lo que produce este enfoque desde el lado holístico? Justamente cuando cada uno de ustedes comienza a entender esas creencias limitantes que tienen.
cuando comienzan a ver también esos valores que necesitan volver a replantearse, cuando su cuerpo como tal tiene memorias que necesitan sanarse. Y así ustedes van develando poco a poco lo que están sintiendo dentro. Cuando hablamos desde el enfoque holístico, hablamos de un todo, no segmentamos absolutamente nada. Y desde ese sentir, desde ese convencerse de sí mismo, desde el autoconocimiento, entonces comienzas a caminar. Porque como les decía antes, es enfrentarte, es reconocerte y es adquirir esa nueva manera de volver a vivir desde una sanación de adentro hacia afuera. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cómo pueden complementarse diferentes profesiones? Bueno, esto se parece mucho, esto no. Corremos. ¿Por qué creen que aún existe miedo o vergüenza de ir a terapia o buscar apoyo? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa percepción? Bueno, creo que es algo súper difícil por diferentes ámbitos. Creo que a nivel social, especialmente me ha pasado que aún existe una invalidación mucho hacia el lado de los hombres. Y me alegra mucho que estén muchos hombres acá también. Porque a veces es esta dinámica de nos ponemos etiquetas que a veces tenemos de no hay que llorar, tenemos que ser fuertes, yo qué sé, tú tienes que salir adelante. Entonces yo diría que las etiquetas, la historia, la dinámica que nos ha manejado es lo que a veces se vuelve esta barrera, ¿no? Para llevar a un autodescubrimiento. A veces se piensa que uno va a terapia porque no puedo manejarlo solo, porque es algo que se me sale de las manos, pero yo creo que es como cualquier otra área de la salud. O sea, si tengo fiebre, que es algo que yo no puedo manejar, voy donde un especialista. Si yo me fracturo y yo no tengo el conocimiento, voy donde un doctor. Entonces creo que a veces estas limitantes que se ponen con las etiquetas que tenemos son las que nos llevan a veces a decir como, ¿realmente tengo que ir allá? O sea, ¿de qué me va a servir o cuál es el propósito de? Creo que últimamente se ha bajado mucho esto y se ha abierto mucho el campo a poder decir, ok, es accesible que pueda tener esta situación. Sí he tenido muchos pacientes que es como, nadie sabe que estoy viniendo a terapia, pero aquí estoy. Y creo que la primera barrera que uno tiene que romper es consigo mismo. De decir, ok, ¿qué tal? Y yo digo, ¿sabes qué? Voy a darme la oportunidad de ir a un espacio a conectar con un otro y a darme lugar a mí mismo. Y empezar con esto, ¿no? Hay una cuestión que también me parece muy importante, que es esto de muchas veces nosotros como crecimos, ¿no? En una dinámica bastante social, siempre esperamos que una confirmación, ¿no? De cómo lo ven, cómo lo piensan, qué sienten ustedes de que estará bien si voy o estará bien si lo hago. Por suerte ahora ya es mucho más validado, pero antes era como no, o sea, ¿qué te estaba pasando? ¿Por qué estás yendo a un psicólogo? Y claro, no, antes tenía todo un tabú atrás. Creo que ahora hemos bajado mucho el tabú y eso es algo que nos ha mejorado tanto, pero siento que aún sigue siendo una barrera que tenemos nosotros mismos que irla eliminando poco a poco. De nosotros sentir que es un espacio para conocernos. Creo que muchas veces nosotros tenemos un conocimiento hacia afuera. Aprendemos a cómo manejarnos con otros, cómo el otro necesita de mí. Ejemplo, desde que somos chiquitos, digamos, yo quiero un juguete y mi amigo quiere otro, bueno, yo tengo que darle a un otro. No me estoy preguntando mucho si yo lo quiero o no. Es como, ¿cómo lo voy a darle, no? Qué mala persona yo si es que no le doy. Y después diga que no, vamos creciendo bajo esta línea. Entonces yo soy experto en solucionar los problemas de todos los demás. O sea, yo le veo a mi mamá y digo, ¿cómo es que tu solución es esta? Y yo me hago responsable de sus soluciones, del problema y todo. Pero cuando yo lo tengo, espero que alguien me ayude. Espero que alguien venga y haga lo mismo que yo estoy haciendo por los demás. Porque no nos enseñan a preguntarnos, ¿y yo qué quiero? Y a la final, ¿qué es lo que yo necesito? Y parte de esto que yo necesito puede ser este autoconocimiento que de alguna manera viene a ser cuando voy a terapia. ¿Qué es lo que yo requiero? ¿Qué herramientas son las que mejor me vienen a mí? No las que mejor nos vienen a todos, ¿no? Porque ahorita todo el mundo, por ejemplo, hablamos de autoestima y se viralizó de que autoestima es que tú vayas al gimnasio y te pongas súper bien y te ames y te digas 20 veces que te amas. Y puede serlo, pero tampoco es la regla y tampoco es la excepción. Yo tengo que encontrar si es que esa es la manera en la que yo me amo. Puede ser que sí sea la manera en la que muchos nos amamos,
pero no es la única. Entonces creo que parte de esta limitación es como a poder reconocer qué cosas a mí me funcionan. Como en todos los lugares nos preguntan como, ¿qué te gusta? Esto es preguntarme a mí mismo, ¿cómo me encuentro? ¿Dónde me encuentro? Y creo que el poder bajar esta etiqueta, poder encontrarnos con nosotros, conectar con este espacio, es lo que lo hace más accesible, lo hace menos tabú. Y también podría quitar un poco esta dinámica de, ¿será tan mal ir a terapia? No sé. Exacto. Creo que también es el tabú, ¿no? De van al psicólogo los que están locos. Sí. Justo el día sábado que estaba en terapia, estaba saliendo, no eran mis pacientes, y estaba una mamita ahí con la niña, y yo estaba en el baño saliendo y le dice, oye, pero tanta gente que vino a terapia, no puede ser. Yo me acuerdo que en mis tiempos el psicólogo era el palo, ¿sí? Entonces, aún así, ya estando en el lugar de psicología, tenían todavía esa creencia, ¿no? Y de no sirve, o incluso para los psicólogos. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo él va a saber, o cómo ella va a saber cuáles soluciones yo puedo dar, o me puede dar a mi vida, si es mi propia vida? No, imposible. ¿Cómo vas a ir donde alguien más que te diga lo que yo te puedo decir como amigo? ¿Sí? No sé si han escuchado también eso, ¿no? Ay, para lo que pagaste, yo te hubiese dicho lo mismo. ¿Sí? También, ¿no? Hay ese etiqueta igual, ¿no? Como el psicólogo no sirve de tal manera. Exacto. Y es como, y también la etiqueta de los psicólogos, porque donde te vean como psicólogo súper triste, sí, es como, pero eres psicólogo, mira tus apuntes, ¿sí? Sí, hay ese chiste por medio, y es como, no puedes sentir, básicamente, no te puedes equivocar por ese estigma de que ya que eres tan perfecto, ya que das tantos consejos, no te puedes equivocar. Y realmente es todo lo contrario. O sea, nosotros también como psicólogas, como psicólogos, necesitamos un psicólogo de cabecera que nos pueda también aportar en nuestra vida y poder como desahogarnos y desahogar incluso de los casos que hemos tenido. Y no implica que nosotros somos débiles, vulnerables, no podemos, simplemente de que hay mucha carga para poder también sostener a los demás. Y siento que eso es un cuidado súper grande que tenemos como psicólogos para poder expandirnos y decir, ok, ya lo trabajé, lo dejé ahí y vuelvo, ¿sí? Porque lo más importante también es saber como psicólogo, como profesional, hasta dónde uno puede dar, ¿sí? Hasta dónde uno puede ser como, desde la ética, ¿no? Hasta dónde yo puedo dar como con los pacientes, qué tanto yo puedo dar en mi terapia, ¿sí? Entonces, siento que también el tabú, y eso es algo importante, ¿no? A partir de la pandemia esto cambió un montón y la salud mental es importante. Y algo que yo hablo mucho esto de salud mental, ¿se dan cuenta cómo lo separamos de la salud? Porque la salud es todo, salud física, mental, ¿sí? Pero decimos salud mental, ¿sí? Como aparte de la salud física del médico, ¿ya? Entonces siento que también sería importante como implementar nuevamente de salud. Es parte de la salud también nuestra mente, ¿sí? Y nada más. Entonces, eso sería como lo que me gustaría aportarles, y sobre todo de que acudir a terapia realmente significa una batalla en la cual yo soy valiente, y el poder experimentar estos sentimientos también, o sea, implica mucha compasión con uno mismo, y donde uno se encuentra y también se destruye y se levanta también con mucha más fuerza, pero es el camino en donde uno se va encontrando. Entonces eso, ¿no? Que antes incluso de ese tabú como sentía, como pasaba, y ahora en este presente, claro que todavía falta un montón, pero ya tenemos, por ejemplo, podcast, ya tenemos YouTube, ya tenemos ciertas campañas que ayudan de alguna manera de que la salud mental es importante, ¿ya? Entonces, falta todavía, como por ejemplo, trabajarlo desde edades tempranas, instituciones públicas, de que ya no sea algo privado, o sea, que ya no sea como, qué costoso ir a terapia, porque realmente ir a terapia es un lujo todavía, ¿sí? Realmente yo me pongo a pensar y digo, mi sueño de grande, mucho más grande, es realmente dar terapia y que sea gratis. O sea, me gustaría muchísimo. Me acuerdo que me decía una compañera, pero cobra aunque sea 50 centavos. Y no es mi idea. Mi idea es realmente aportar a la sociedad en lo que yo pueda, y espero cumplirlo realmente, y que no sea un privilegio ir a terapia, sino que sea parte de todos, que lo podamos tener accesible en todo momento. Me gustó mucho, bueno, no lo sabía, pero fue muy interesante saber que el psicólogo también en ocasiones va al psicólogo. Me permiten hacer contarles una pequeña anécdota. Hace años me encontré a un amigo psicólogo en un aeropuerto, un amigo de toda la vida, pero estuvimos juntos, y
estábamos conversando y actualizándonos, y yo le dije jocosamente, le dije, oye, explícame algo que nunca he entendido, ¿por qué hoy en día el psicoanálisis ayuda tanto a personas que quieren controlar el problema del tabaquismo? Pero yo siempre veo las fotos de Freud con tabaco, y él se lo dije jocosamente, no atacando ni nada, por supuesto, y él se sonrió y me dijo, es que el psicólogo también necesita ir al psicólogo. Entonces eso. Ahora, con respecto a la pregunta, nosotros los seres humanos, nuestra mente puede y debe, pienso, ser renovada, ¿ok? Tenemos la capacidad de renovar nuestra mente, y es algo que en las escrituras está claramente expuesto. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver con la pregunta? Porque uno de los tabús que ha habido, no sé si lo han escuchado alguna vez, espero que no lo hayan vivido ustedes mismos, pero tal vez alguien que conoce, personas que dicen, yo soy así, yo me muevo así, yo me muevo así. Error. Si tú tienes una condición que tu entorno te dice porque te ama y te dice, oye, eso deberías revisarlo, creo que podrías cambiarlo, es porque puedes cambiarlo. Y si no tienes las herramientas, está la psicología. Son personas que se prepararon para ayudarte en esa área, para ayudarnos en esa área. Está también la parte espiritual para ayudarte. Pero es un tabú que debemos, y creo que ha hecho daño en ese sentido. Volviendo a la pregunta, porque algunas personas, o porque todavía no se hace un hábito sano, porque si con regularidad vamos al dentista, ¿cierto? Periódicamente vamos al dentista, o si tenemos alguna dolencia, vamos al doctor, oye, tengo que ir al doctor. Pero el psicólogo todavía como que, y me causó gracia que al principio cuando estaban haciendo la introducción, Carly Valera dijo, también a manera jocosa, dijo, todos deberían ir al psicólogo alguna vez. Yo entendí, creo que todos entendimos que fue de forma jocosa, aunque también lo dijo, o sea, es importante, ¿verdad? Pero en el momento muchos se rieron y yo observé, nos reímos. ¿Por qué nos reímos? La forma fue como eso que dijeron acá las doctoras, como que estamos locos entonces. Es un tabú también que tenemos que socavar. No se va al psicólogo o no se busca ayuda profesional cuando estamos locos. ¿Ok? Podemos renovar nuestra mente, y en muchas ocasiones incluso deberíamos hacerlo. ¿Ok? Escuchar la opinión de los demás. Bueno, es muy interesante ver los puntos de vista de mis queridos colegas, porque yo creo que no hay que segmentar el psicólogo, el terapeuta, sino que simplemente siempre vamos a buscar ese bienestar emocional. Y al buscar ese bienestar emocional, muchas veces nosotros estamos rotos y no somos capaces de llegar a alguien a pedir ayuda. Y es por eso que coincidimos, pues, en ese acto de valentía y de amor propio para nosotros lograr hacer lo que realmente queremos hacer. Dentro del punto de vista holístico, sí, la parte de la percepción que tenemos nosotros hacia el otro ser humano es ese campo de energía. No sé si a ustedes les pasa que van a visitar a una persona, dicen, mejor ya vamos rápido. ¿Sí? O entran a un centro comercial y lo que dicen es, ya acabaste de comer, ya, vámonos de acá. Entonces, desde el punto de vista energético, perceptivo, también tenemos nosotros ese campo de sentir. Y ese es un acto también de valentía, en donde nosotros decimos, vamos a hacerlo, vamos a conectarnos y vamos a transformar. Aunque hay muchísimos clichés que nos han puesto, nosotros también tenemos la capacidad de accionar de manera consciente, porque queremos estar mejor. Y aunque actualmente hay índices altísimos de la salud mental, ¿sí? A nivel de jóvenes, de cada 10, ¿sí? Hay el 3% comprobado de lo que están los jóvenes suicidándose. Entonces, si el gobierno comenzaría a entender que la salud mental es un requerimiento para cada uno de los seres humanos, entonces podemos entender qué acciones tenemos que tomar primero desde nosotros mismos y después para transmitir a quien lo necesita. Ojo, es un acto voluntario, pero también tenemos que estar abiertos a escuchar
y a sentir qué es lo que el otro también desea. Entonces ahí comencemos a romper las creencias, las vergüenzas, decir, no tengas miedo, yo te acompaño, yo también viví una historia, yo también pasé por algo que me dolió y por eso estoy aquí, para servirte, para escucharte, para ayudarte. Porque yo creo que ninguno de los que estamos en la etapa de ser terapeutas y psicólogos no hemos tenido nuestra historia personal, que hemos topado un fondo y hemos buscado salir adelante para también dar la mano a cada uno de los que necesitan. Y eso sería. Qué lindo. A mí me surgieron dos preguntas escuchándolos. Una es que creo que hay ahorita, no sé, un movimiento o las personas, no sé, una interpretación, pero hay muchas personas que ahora utilizan estas herramientas y todas, y hablo de todas las áreas de ustedes, como un arma en lugar de una defensa, sino como, es que yo sí voy a terapia, entonces me creo mejor que tú porque yo sí voy a terapia. O no, yo sí tengo a Dios en mi corazón, entonces me creo mejor que tú por eso. O yo hago Reiki, o yo hago terapia holística. Entonces es como que ahora se sienten muchas personas, o sea, ya no es una defensa, ya no es que me estoy quedando, sino que ahora estoy por encima de la humanidad porque yo tengo estas herramientas. Entonces eso lo he visto. Y la otra pregunta es, hablaba por acá Michelle sobre el amor propio. Y está genial, y está muy bien, o sea, es importante, creo que todos tenemos que entender, pero de verdad entender conscientemente de qué trata el amor propio y cómo nos podemos amar. Pero ¿hasta dónde es amor propio y ser narcisismo, por ejemplo? Porque justamente veía un video hace poco que estamos en una cultura narcisista, en el que solo yo, lo que yo quiero, y el que afecta no es mi problema, o sea, yo, porque yo me tengo que cuidar y me tengo que amar. Entonces, ¿cuál es ese límite? Creo que ahorita está muy desdibujada esa línea. Bueno, justo para responder esta pregunta, creo que el problema es que nos vamos a apuros. Claro, esta dinámica de ahora voy a salud mental, entonces ahora soy superior o ahora tengo otras herramientas, que es verdad que ha empezado a pasar, creo que se debe a justamente de no lo hago hacia adentro, sino lo hago hacia afuera. A esta dinámica de querer demostrar algo, querer defenderme ante algo. Cuando nosotros hablamos de las relaciones interpersonales, creo que lo hemos dicho de alguna manera desde otros aspectos también, de que mi libertad termina cuando inicia la libertad de otro. Entonces, en dinámica de la salud mental no se trata de imponerle a otro otras cosas o mis creencias independientemente. Significa de yo entenderlas y yo decidir en qué momentos actúo y en qué momentos no. Ejemplo, hablamos un poco en este sistema de límites. Es diferente yo decir, sabes que para mí es importante esto y por eso voy a manejar desde este lado, a decirte, oye, tienes que hacer esto porque para mí es importante. O sea, si es que tú no lo quieres hacer, estás en completa libertad. Pero yo también estoy en completa libertad de no quedarme. Porque a la final tu libertad también vale y mi libertad también tiene un lugar. Entonces creo que va desde esta dinámica donde tú tienes una voz y yo tengo una voz. Y si es que nuestras voces se empaginan, va muy bien. Pero si es que no, tampoco puedo lastimar a un otro por mi verdad o mi realidad ante las cosas. Creo que va justamente a lo que estábamos hablando. Si es que ponemos desde este lado de la religión, yo creo que nos abre también este aspecto, ¿verdad? En decir como, yo creo esto y desde este lugar me manejo, porque creo que a la final todos buscamos amar y ser amados, ser comprendidos, ser respetados y vivir en una sociedad en donde tengamos un lugar. Entonces, desde esa dinámica, si mi manera de amar no es como tú te sientes amado, no es como un otro se siente amado, estás en libertad de irte y yo estoy en libertad de encontrar a una persona, a un grupo de personas con las que yo pueda compaginar. Y ahí nos manejamos con libertad. Creo que la dinámica se rompe cuando yo trato de exigirle al otro que vea el mundo como yo lo veo. Si es que vemos el mundo con un norte igual, va fenomenal. Y si no, qué bueno que nos demos la oportunidad de dejarlo en libertad y de seguirnos encontrando. El narcisismo nace de querer imponer esto, ¿no? De quiero que lo veas como yo lo veo, quiero que hagas lo que yo quiero. Y te voy a poner que mi película de cómo yo veo el mundo es la película real. Y quieran o no, a veces tratamos de imponer estas películas, cuando la verdad es que cada quien vive en su propia realidad. Hay una dinámica que a mí me gusta mucho que es,
Nosotros tenemos emociones, pensamientos, acciones, ¿ya? Las emociones, todo el mundo ahorita está teniendo una emoción diferente. Mis pensamientos van a depender de mi propia historia vital. O sea, cada uno está recibiendo esta información desde su propia historia de vida. O sea, y aunque digamos lo mismo, todo el mundo está entendiéndolo desde una perspectiva diferente. Y a partir de ello, lo que ustedes hagan saliendo de aquí va a ser completamente diferente. No es que, ¿sabes qué? Recibimos el mismo conversatorio y desde mañana vamos a hacer lo mismo. No, cada quien va a hacer con esta información lo que ustedes necesiten y lo que ustedes entendieron también. Entonces, mi dinámica es, yo voy a vivir este conversatorio como a mí me dio sentido, como a mí me pegó, desde el lado espiritual, desde el lado holístico, desde el lado conductual, desde donde yo lo sentí, desde donde a mí me dio lugar. Y esa es la cuestión. Pero yo no puedo ir mañana y decir, oye, ¿sabes qué? Fui a un conversatorio y te digo que mañana tú tienes que seguir tu vida así. Eso ya es cuando rompemos una barrera. Yo puedo contarle a mi amigo, pero no puedo imponerle a mi amigo. Y ahí es cuando cambiamos esta dinámica de salud mental de que está bien para mí, no necesariamente para otros. Solo para mí. O pasó. Como quieran. Si alguno quiere aportar, está bien. Bueno, Si no, también. Bueno, realmente también hablamos de narcisismo desde un trastorno, ¿no? Desde un rasgo, ¿no? Entonces, la mayoría, por así decirlo, de personas tenemos como rasgos narcisistas y eso no nos hace ser malas personas, porque a veces también he escuchado, ¿no? Es que es narcisista y ahora ya hemos aprendido esta parte, ¿no? Es que es narcisista, no, debe ser narcisista, ¿ya? Entonces, siento que eso es muy distinto a lo que es realmente. Ser narcisista como ya un diagnóstico es el otro polo, o sea, en donde tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, ¿sí? Y es mucho más allá porque hay una violencia psicológica tenaz y salir de relaciones con un narcisista, y voy a decir con un narcisista etiquetándole, es muy, muy, muy difícil realmente porque rompe todo, o sea, redes de apoyo, rompe las relaciones que yo tengo con mis amistades, con mi familia, ¿sí? Conmigo misma, la autoestima que menciona Michelle. Entonces, todo esto lo rompe, ¿ya? Y me deja como en la nada, vacío. Y digo, bueno, ¿y ahora después de él o después de ella, qué hago? ¿Sí? Ya no hay más, porque se perdió ese mundo. ¿Ya? Entonces, eso es como una persona narcisista. Ahora, que tenemos rasgos narcisistas también de es que yo lo hice, es que yo hice acá, hablamos de este lado yoico, de esta parte de yo quiero que a mí me vean, ¿sí? Como también lo estoy logrando. Y ahora también he visto que muchas personas hablan de, no sé si han escuchado, de las heridas de la infancia, el apego ansioso, el apego evitativo, ¿no? Es que yo soy evitativo, entonces por eso actúo así. No, es que yo soy ansioso, entonces yo necesito que tú me abraces porque yo quiero y ahorita necesito esto, ¿sí? O sea, eso no es una enfermedad, es una parte de nuestra historia que no define lo que nosotros somos ahora. Que no nos mantengamos y cojamos de ahí de decir como, es que yo soy ansiosa y entonces por eso me pasa esto y yo por eso actúo de esa manera. Entonces siento que también es importante como dejar de etiquetarnos y justo acá es como más allá de la etiqueta, ¿no? Más allá de lo que nosotros tenemos, más allá de nuestra historia, que realmente trabajemos, que no nos quedemos de yo tengo esto, ¿sí? Ahora, cuando dice yo soy esto, al de yo tengo, también es importante diferenciar, ¿no? Porque uno dice, es como cuando uno se va a, no sé si van a fiestas de Halloween, ¿sí? Normalmente si se van a fiestas de Halloween se visten, ¿no? De Batman, de Spider-Man, de la Caperucita Roja, ¿sí? Y a la final del día uno siempre, ¿quién es? ¿Sí? Por ejemplo, yo me he visto de Spider-Man, ¿sí? Pero a la final del día yo soy Salomé, ¿sí? Y eso no lo puedo cambiar. Y tengo o tuve esto de Spider-Man, ¿no? El disfraz, ¿sí? Y eso va también con el diagnóstico que uno se pone. No soy ansioso, no soy evitativo, soy mucho más que eso. Soy Salomé, soy Juanito, soy Pepito, ¿sí? Soy mucho más que eso. Entonces siento que también es importante también como separar esta parte de las etiquetas y sobre todo de la forma en cómo nosotros nos vemos a sí mismos, porque siento que la compasión como es parte de la autoestima también, el ser amable con uno mismo, no latigarse tan fuerte y eso es lo que ayuda también dentro de la salud. Cuando se utiliza como arma el haber ido a un lugar, cumplí, ya fui, ya lo que quería, quería que fuera terapia, ya fui.
O bueno, tú creías que buscara más de Dios y ya lo hice, soy mejor que tú, etc. Que fue la pregunta, ¿cierto? Lamentablemente eso sí pasa mucho. Creo que es fundamental cambiar el qué por el para qué. Entonces, fui al psicólogo. Ah, ¿fuiste al psicólogo? Sí. Sí, fui al psicólogo. No. ¿Para qué fuiste? Bueno, yo fui para complacerte. Error. ¿Para qué estás buscando de Dios? Para ser mejor que los demás, sentirme... Ojo, no se dice. Se demuestra, ¿cierto? Se hace. Me gustó mucho esta pregunta porque me permite acotar algo. En la introducción que daban sobre las cosas donde he estudiado y todo, soy una persona que, gracias a Dios, me ha gustado siempre tener la mentalidad lo suficientemente amplia, abierta, para compartir, tener la tolerancia, respetar, y eso me ha permitido tener la óptica. Mi enfoque nunca ha sido centrarme en X religión, aunque por supuesto me siento cómodo en la religión que estoy, pero mi enfoque ha sido la espiritualidad y Dios. Entonces, aclaro algo acá. No es lo mismo religión que vida espiritual. No es lo mismo ser religioso que ser una persona espiritual. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. Entonces, eso es fundamental. Es fundamental. Qué bonito, como ha dicho mi compañera, qué bonito cuando una persona tiene conciencia, despierta. Yo he aprendido cosas hermosísimas en el budismo, he aprendido cosas hermosísimas en otras religiones y son cosas que se añaden a mi vida. No lo he hecho para decir, soy un crack, es lo mejor. No, porque el día que eso pase, fallé. O sea, perdí todo. Bueno, es una pregunta bastante controversial la que nos hiciste, ¿sí? Porque si bien hablamos de libertad, hablamos de límites, también hablamos de una parte muy importante. ¿Cuál es esa parte? Que no lo digo yo, sino muchísimos autores. Cuando tú te amas primero, entonces puedes amar a los demás. Y eso no quiere decir que yo tenga que ser totalmente mayor que, sino que si yo me amo, yo voy a entregarte lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo tengo. Porque yo me reconozco. Entonces, ese autoconocimiento me permite a mí amar a otros. Pero si yo no he pasado esa franja de querer reconocerme y amarme, entonces no puedo dar a otros absolutamente nada. Y si bien hablamos del narciso, como bien han comentado, es un ser bastante particular desde mi punto de vista. Pero más allá de eso, es un gran ser humano que tiene muchos vacíos dentro de sí mismo. Y cuando un narciso cree que todo lo sabe y que todo lo tiene, entonces ahí es cuando, a través de la rama que escojas, llevarle al fondo y hacerle ver aquellos errores que está cometiendo con los semejantes que está a su alrededor. Primero la persona que más ama, que puede ser su pareja, y después pasa a sus hijos y comienza a ser un ciclo. Entonces ahí ya no hay un límite, ahí yo ya rebasé el límite, porque y respeté el espacio, respeté el ser como ser interior, como ser humano. Entonces un narciso cuando llega a terapia, primero hay que decir, te invito a que te pongas de rodillas, baja tu cabeza y mira el mundo desde donde tú estás. Entonces ahí el narciso comienza a tener un choque interno que empieza a salir y a darse cuenta que no es más y que no es menos y que es un ser humano como yo o como cada uno de ustedes que está aquí y donde también tiene miedos, tiene inseguridades, tiene pesares, pero como el narciso es tan orgulloso, jamás es capaz de hacerse ver ante nadie y ante nada. Entonces creo que nuestro trabajo desde la posición en la que estamos es entender al ser humano en ese todo, en ese ser completo,
único y totalmente irrepetible. Yo tengo una pregunta. Anteriormente mencionaron que asistir al psicólogo es un lujo como tal. ¿Qué herramientas le daría a una persona que no tiene la economía suficiente para ir al psicólogo, pero que quiere, o sea, como que superarse, o sea, tratar sus temas? ¿Cómo le recomendarían hacerlo? Bueno, creo que herramientas como tal, bueno, ahora ya es un poco más frecuente, pero es que yo creo que nos remitimos al caso a caso, ¿ya? No es como una receta que podemos darte, como sabes que quieres autoestima, toma esto. Pero creo que algo que sí es importante y que yo creo que puedes fundamentar de base es el cuestionarnos. El cuestionarnos el por qué hacemos las cosas. O bueno, justo como dijeron aquí, el para qué hacemos las cosas. A veces nosotros actuamos de manera y repetimos patrones porque no somos muy conscientes de ello. Justamente, yo me pongo frente a los demás y hago muchísimas cosas para que me noten. Pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy yo qué sé, ayudando a toda mi familia y dejándome yo? ¿En qué momento existo yo? Entonces creo que el primer paso o la primera base que podemos tener es el cuestionarnos mucho y mirar hacia adentro. ¿Para qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Esta vida que estoy viviendo se apega a la vida que yo quiero vivir, y si no, ¿qué es lo que me está faltando? Justamente como lo que decíamos, nosotros no somos algo estático, somos una construcción continua. Justamente hablando de estas etiquetas y salirnos de estas etiquetas, nosotros nos ponemos, ¿no? Como soy súper inteligente, pero si fallo en algo dejo de ser inteligente. O sea, cuando nosotros nos ponemos una etiqueta, pónganle ustedes la que ustedes quieran. Si es que en algún punto no se cumple esta etiqueta, me voy al polo contrario, no soy inteligente. Pero la verdad es que la dinámica va de que somos en este punto en construcción todo el tiempo y por ende somos a veces. Nosotros no podemos decir que somos algo en específico. Ejemplo, yo les puedo decir soy deportista, pero digamos que no fui al gimnasio por X días de razón una semana, me voy a latigar muchísimo si es que les digo que no falté. Pero si es que voy y tenía un montón de trabajo, yo me voy a poner en riesgo. Entonces, el tratar de encajar en estas cosas son las que a veces nos llevan a caer en una cárcel en la que es muy difícil salir. Lo primero que yo les diría es cuestiónense muchísimo y digan cuál es la cárcel en la que yo me encuentro actualmente, cuál es esta etiqueta en la que yo estoy tratando de convencerme a mí y al mundo. Soy trabajador, buenísimo, y si es que en algún rato pierdo el trabajo de ser yo. La cuestión es, puedo encontrarme en él a veces, inclusive en las cosas negativas. Por ejemplo, si dicen, oye, ¿sabes que la Michu es una desgraciada? Probablemente, y para alguna persona en el mundo probablemente puede haberlo sido y no lo sé. Tal vez nunca tuve la intencionalidad totalmente, pero no voy a ser la mejor persona para todos. Y es ahí donde a veces a mí me ayuda, porque yo nunca voy a tener la intención, pero me va a aceptar en estos momentos en donde no lo sea, en donde puedo equivocarme, en donde el error no es tan castigado como algo en lo que digas, no, ¿cómo puede ser que hagas esto? Inclusive, si es que llego a ser esta persona, yo que sé, narcisista en la vida, poder darme lugar para decir, ok, voy a cambiarlo porque puedo, porque tal vez sí lo fui en una versión de mí, pero no es lo que soy, porque yo soy una persona en construcción todo el tiempo. Entonces, lo primero que yo podría decirles es cuestionense mucho, miren hacia adentro. La vida que ustedes están viviendo va muy comprometida con lo que ustedes quieren ser. Las relaciones que están teniendo son las relaciones que ustedes tendrían con otras personas, son las que quieren para sí mismos. Y si es que la respuesta es sí, continúenlo haciendo. Y si es que es no, bueno, vayan cambiando pequeñas cosas y vamos dando lugar a la vida que quieren vivir. Hermoso. ¿Alguna otra pregunta del público? Me gustaría complementar la Claro, sí, respuesta. adelante, por favor. Bueno, puedes dar un montón de herramientas, ¿sí? Justamente la Gestalt te lleva a acciones concretas, ¿sí? Es decir, yo estoy con ansiedad, respiro en tiempos. Estoy inseguro, cojo tierra, me saco los zapatos, camino inocente. Puedes cuestionarte, sí, pero nosotros cuando nos sentimos queremos algo rápido y tienes que saber conectar con ese ser interior. Otra herramienta fácil y sencilla que puedes tú hacer cuando te sientes totalmente inquieta. Camina lento, pisa primero, punta del pie al talón, cambia tu forma de caminar. Conecta con tu respiración del vientre, cuando tú recién naciste. Prende una vela, mira la luz, ve más allá.
Entonces comienzas a tener herramientas que estén en tu cotidiano y que puedes generar una conexión interna. Siempre cuestionarte te va a ayudar muchísimo, pero si no llevas ese cuestionamiento a una acción concreta, puedes quedarte en un ir y venir. Aunque neuronalmente hablando te va a ayudar muchísimo porque estás reactivando todo el sistema interno. Cuando vas a algo concreto, algo físico, algo que te hace sentir, inmediatamente vas a poder transportarte y transformar esa sensación y ese sentimiento interno que tú tienes. Gracias. Pues gracias a ustedes. Yo me podría ir de largo perfectamente toda la noche, toda la madrugada hablando con ustedes y del enfoque de cada uno porque es demasiado interesante. Estuve también aprendiendo un poco sobre la neuroplasticidad y me encantó tanto saber que cualquier, ¿qué se puede decir? No creo que sea una enfermedad, pero cualquier creencia o cualquier limitante o cualquier tema psicológico, mental, lo podemos cambiar porque se ha descubierto que el cerebro tiene esto, neuroplasticidad. O sea, yo dije, ay, sí, hay una esperanza. Sí, se puede. Sí, porque hablábamos sobre todo con el tema de estas patologías como el narcisismo, la otra. La bipolaridad, este tipo de cosas, o sea, que como que genera mucho tiempo se ha creído o se ha mantenido la creencia de que vives con ello y vas sanando de a poco, pero realmente con la neuroplasticidad se ha descubierto que puedes cambiar completamente, o sea, yo me puse muy feliz, de verdad, con esta investigación. Entonces, y desde los otros ámbitos, o sea, de verdad, si los invité es porque me apasiona mucho el tema y me apasiona mucho el tema de las energías, cómo conectamos. Creo que ahorita estoy descubriendo esta cosa y que para mí no tenía nombre, era como lo siento así. Y bueno, toda la vida pues, también escuchando a Jean-Pierre en el ámbito espiritual y les traje a Jean-Pierre porque creo que es la persona que tiene mayor conocimiento en el área espiritual y de una manera muy objetiva. Quería compartir este diamante con ustedes. En honor al tiempo, quisiera que si ustedes hacen la última pregunta, muy cortita, si ustedes pudieran dar un solo consejo sencillo para cuidar la salud mental, ¿cuál sería? Ok, un consejo para la salud mental. Creo que el primer consejo es amarte tanto como estamos amando a los demás y conócete a ti mismo lo suficiente como para saber que ese amor es real. Mi consejo sería que te escuches con amabilidad, que seas autocompasivo contigo mismo, que sobre todo no te juzgues si te equivocas, no te juzgues si dijiste algo mal, que todos vivimos de experiencias, que eso no nos etiqueta, no nos define como ya eres esto. Entonces siento que es importante que te escuches. Bueno, voy a tratar de ser breve en esta respuesta, que pudiera ser bastante larga, pero es algo que pueden practicar desde hoy mismo, esta noche, llegando a su casa, y mañana, y siempre. Dos cosas. Tengan un momento para ustedes mismos. Meditar. ¿Qué es meditar? Empiecen por lo sencillo. Un momento de calma, respiración, pensamiento. Observa lo que piensas y observa lo que sientes, sin juzgar. Primer consejo, meditar. Segundo consejo, no te aísles. Quería compartir con ustedes, por el factor del tiempo ya no lo voy a hacer hondamente, pero hubo un caso de un profeta, años atrás, un caso que él llegó a ser muy respetado en su época, pero sin embargo, en un momento de su vida se escondió en una cueva. Y eso me recuerda mucho el mito de la caverna de Platón, ¿verdad? Sí. Entonces, no te aísles. Te sientes mal, tienes un problema, y lo digo por experiencia, también lo viví, soy humano también. Y en un momento de mi vida, a veces sin darnos cuenta, podemos aislarnos. Me siento mal, mi mundo en este momento son 4 paredes, mi mente, no. Hay ayuda,
ahí como llaman las redes de apoyo, ¿sí? Red de apoyo, sí. Eso. Mi psicóloga me habló de eso y me encantó. Entonces, esos son mis dos consejos. Buenas noches, muchísimas gracias. Y para terminar, yo quiero contarles que el mejor consejo, como dijo una gran autora, abraza tus sombras. Y desde el abrazar a tus sombras, transforma en amor. Cuando abraces tu tristeza, tu dolor, entonces comenzarás a trascender y a caminar hacia esa plenitud de vivir desde el corazón, desde la paz y desde esa conexión espiritual. Siempre recuerda que eres uno contigo mismo, y ese uno, ese ser humano, soy yo con ustedes y ustedes están en mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, unos speakers de lujo. Les pido otro aplauso, por favor. Bien, ahora vamos a dar paso a nuevamente a nuestro chef. Aquí me está soplando. a nuestro chef y CEO del Plaza Wimper. Él es Juan Francisco Gallardo. Vamos a la parte, digamos, al núcleo de hoy, que es el networking.